¿Y si te dijera que el pecado original no comenzó con una acción externa, sino con un deseo interno de ser como Dios? En el corazón del Edén, el lugar más puro jamás creado, fue sembrada la primera semilla del orgullo espiritual, la misma que aún florece en la humanidad de hoy. La historia es conocida: Adán y Eva, el árbol, la serpiente. Pero lo que muchos no entienden es el verdadero significado de ese conocimiento prohibido. No se trataba simplemente de un fruto, ni de una curiosidad infantil. Se trataba de una decisión espiritual monumental. Confiar en la palabra de Dios o buscar la verdad por cuenta propia. El árbol del conocimiento del bien y del mal era más que una prueba. Era el límite entre la obediencia y la arrogancia. Entre la dependencia de Dios y la autosuficiencia humana. Entre la vida eterna y la muerte espiritual. La serpiente no ofreció un veneno visible, sino una idea. Seréis como Dios. Una frase que encierra el anhelo más antiguo del alma caída. Querer gobernar, decidir, dominar, sin rendirse al Creador. Cuando Adán y Eva comieron de aquel árbol, no solo desobedecieron una orden. Ellos activaron algo dentro de sí mismos. El despertar de la conciencia moral sin la guía divina. Vieron el mal, sintieron vergüenza, conocieron el miedo, y se escondieron. Y desde ese momento, la humanidad lleva esa herida invisible. La necesidad de decidir lo que está bien y lo que está mal. De juzgar al prójimo, de construir su propia verdad. Mientras vive separada de la fuente de toda sabiduría, Dios. El conocimiento prohibido no fue un regalo, fue una carga. Una carga que hasta hoy arrastramos como especie. La confusión, el relativismo, el deseo de ser dioses. Y la resistencia a someternos al reino del cielo. Pero, ¿por qué Dios puso ese árbol ahí? ¿Fue una trampa? ¿Una advertencia? ¿O una puerta hacia algo más profundo? Hoy vamos a entrar en uno de los misterios más ignorados de la Biblia. Un acto que cambió la historia de la humanidad, que marcó la entrada del pecado, del dolor y de la muerte, pero que también reveló el plan eterno de redención que vendría siglos después, en otro jardín, con otro árbol y con otro hombre. Prepárate, porque el verdadero fruto del Edén fue la elección. No era solo un conocimiento intelectual, sino moral y espiritual. El árbol del conocimiento del bien y del mal no representaba simplemente saber cosas, sino tener la capacidad de definir lo bueno y lo malo por cuenta propia. En otras palabras, el hombre intentó ocupar el lugar de Dios como juez moral. Este conocimiento implicaba una ruptura con la obediencia divina y el inicio del relativismo espiritual. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3,5. El conocimiento ofrecido por la serpiente contenía una verdad distorsionada. La serpiente no mintió completamente cuando dijo que serían como Dios. La mentira fue el veneno mezclado con una verdad parcial. Sí, sus ojos se abrieron, pero no para gloria, sino para vergüenza. Satanás siempre ofrece verdades incompletas que llevan a la destrucción. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, Génesis 3,7. La desobediencia activó la conciencia del pecado, pero no trajo libertad. Después de comer del árbol, Adán y Eva no se sintieron elevados, sino avergonzados, inseguros y separados de Dios. El conocimiento sin comunión con el Creador produjo miedo, no sabiduría. La conciencia del mal entró, pero no con redención, sino con condenación. Tuvieron miedo, y se escondieron de la presencia de Jehová. Génesis 3,10.
Este acto fue el inicio de la autonomía humana contra la voluntad de Dios. El árbol representaba una línea espiritual clara entre obedecer y rebelarse. Al comer del fruto, el ser humano eligió gobernarse a sí mismo en lugar de someterse a la autoridad divina. Este fue el nacimiento del orgullo espiritual, querer ser como Dios, sin Dios. No comerás de él, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2,17. La consecuencia fue una muerte espiritual inmediata y separación del Edén. Aunque no murieron físicamente de inmediato, murieron espiritualmente, perdieron la comunión con Dios, la inocencia y el acceso al árbol de la vida. El conocimiento prohibido rompió el vínculo perfecto entre el cielo y la tierra. Los sacó Jehová del huerto, y puso querubines para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3,23-24. El pecado de uno afectó a toda la humanidad. Este acto no solo afectó a Adán y Eva, sino que contaminó toda la naturaleza humana. Romanos 5,12 explica que por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte. El conocimiento prohibido abrió la puerta a generaciones de oscuridad espiritual. Por cuanto todos pecaron, Romanos 5,12. Cristo es el nuevo acceso al conocimiento verdadero y a la vida. Donde Adán falló por buscar conocimiento sin Dios, Cristo vino como el camino, la verdad y la vida. Él ofrece no solo el perdón del pecado, sino el verdadero conocimiento de Dios, restaurando lo que se perdió en el Edén. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Juan 17,3. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2,3. El árbol del conocimiento del bien y del mal no era solo una planta en medio de un jardín, era un umbral invisible, un punto de quiebre entre la comunión perfecta con Dios y la independencia que lleva a la muerte. Cuando Adán y Eva decidieron comer de ese fruto, no solo rompieron una regla, rompieron la relación con el Creador. Buscaron el conocimiento sin obediencia. La verdad, sin la fuente de la verdad. Querían ser como Dios, pero terminaron escondiéndose de Él. Desde entonces, el ser humano sigue tropezando con el mismo deseo. Definir el bien y el mal por sí mismo, sin someterse al diseño divino. Hoy vemos las consecuencias de esa antigua elección en la confusión moral del mundo, en el orgullo del corazón humano, y en la oscuridad de muchas almas que siguen buscando respuestas fuera de Dios. Pero no todo terminó en ese jardín. La historia no se cerró con la caída. En otro jardín, llamado Getsemaní, otro hombre enfrentó la decisión más grande. Y donde el primero dijo, hágase mi voluntad. El segundo, Jesús, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo vino a revertir la maldición del conocimiento sin Dios. A restaurar el acceso al árbol de la vida. Y a ofrecernos la verdadera sabiduría que viene del cielo. Hoy, tú y yo seguimos frente a dos árboles. Uno que ofrece independencia. Y otro que ofrece obediencia y vida eterna. ¿Cuál eliges tú? Gracias por ver el reino de las cosas.